Estamos otra vez acá por y para esta juventud perdida. Hoy tenemos el privilegio de que vamos a estar hablando en una entrevista más. Hoy con el compañero Claudio de la Carbonara, miembro del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, más conocido como Metro Delegados. Ahí lo veo al compañero. Buen día, Claudio. Estamos acá, bueno, Sara, quien te habla, Dante, Elena y Diego en la mesa. Bueno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, no sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos, Perfecto, compañero. sí. Buenísimo. Bueno, la idea, lo que a mí me gustaría es que nos comentes un poco cuál es el reclamo que están llevando adelante. Anteriormente comentábamos un poco esto de la presencia del asbesto en los subtes y cómo nos afecta, pero seguramente vos nos podés esclarecer mejor el panorama, así que... Claro, enfocarlo desde un lado, ¿no?, de la audiencia, ¿no? Nosotros que somos del conurbano, que no hay una presencia capaz de subtes. Yo, bueno, voy a Capital y bueno, también me entero, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y del lado de desde la ignorancia, ¿no? Porque hay que visibilizando lo que está pasando y la importancia de la precarización laboral que pasa ahí. Sí, lo primero que hay que decir es que más allá de que el subterráneo está solo en el ámbito de la ciudad, esta crisis sanitaria que nosotros estamos denunciando afecta a cualquiera que tome contacto con el subte, aunque sea para viajar cotidianamente a su lugar de trabajo, de estudio, a visitar a alguien, viva donde viva, ¿no? Viva en Capital o viva en la provincia de Buenos Aires, está expuesto a esta cuestión. Nosotros lo que estamos denunciando es que hay asbesto en toda la red de subterráneo, que es un mineral cancerígeno, que está prohibido en nuestro país desde el año 2003. Antes estaba regulado, y ni cuando estaba regulado ni después que estuvo prohibido desde el 2003 en adelante se ha hecho lo que se debería haber hecho en relación a este mineral. Primero, cuando estaba regulado solamente no se le hizo caso a las regulaciones, y nosotros como trabajadores estuvimos en contacto directo con este mineral, igual que los usuarios, y después cuando se prohibió, que directamente se debería haber retirado de toda la red, no se hizo. Claro. No se hizo bajo la administración nacional hasta el año 2009-2010, que fue el traspaso del ámbito de la nación al ámbito de la ciudad, y no lo ha hecho tampoco desde ese momento hasta el presente ninguno de los gobiernos de la ciudad que han pasado desde ese momento. Entonces nosotros lo que estamos padeciendo es una crisis sanitaria con compañeros que han fallecido ya por la contaminación con asbesto. Tenemos 90 compañeros que están afectados, 6 de ellos desarrollando alguna etapa del cáncer, y los millones de usuarios que, igual que nosotros, cotidianamente están expuestos a la posibilidad de contaminarse con el asbesto, desarrollar un cáncer y morirse. De esto se trata nuestra denuncia, de esto se trata también nuestra exigencia para que se retire todo este mineral de toda la red de subterráneos, para que se cambien los trenes que están contaminados y obviamente para reducir la jornada de trabajo, para evitar o para minimizar la exposición a este mineral y a todos los factores que hacen del subte un ámbito insalubre que tiene consecuencias sobre la salud y sobre la vida de los trabajadores. De esto se trata en general nuestra pelea que venimos llevando adelante desde hace 5 años, cuando descubrimos que esta era la realidad en el subte. La tuvimos que descubrir nosotros, se hicieron los distraídos, se hicieron los tontos, para decirlo de alguna manera, tanto la empresa concesionaria como el gobierno, sabiendo que había asbesto, no solo no lo retiraron, sino que en el caso del gobierno de la ciudad, compraron trenes en España a partir del 2012, 13, 14 en adelante, 2014. que tenían asbesto, que sabían que tenían asbesto, y lo pusieron a circular en la red de subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. Pensaba como compañero para aportar esta idea de que, según la OMS, aparte de la OMS, la exposición del asbesto es una de las principales causas encima de cáncer laboral del pulmón, afectando la laringe, los ovarios también, en las compañeras, pero también genera, bueno, esta aftosoides, otro nombre de fibrosis pulmonar, ¿no? Porque yo pensaba en cómo no solamente puede afectarlos a ustedes a la hora de entender este tipo de cáncer, sino que hay un montón de problemáticas más. O sea, yo pensaba, ¿no? Ayer le comentaba a Sara mientras pensábamos, son 6 horas que están ahí
en un lugar donde no hay exposición a la luz solar del día, que están encerrados subterráneamente. Si no estoy mal, la jornada laboral que tienen es de 6 horas. Y encima que el subte tiene la particularidad, a diferencia de capaz de la gente conurbano que viaja en tren, que tiene una regularidad muy, muy rápida. Vos no estás esperando, si se quiere, tanto tiempo el subte. O sea, ya la gente en el subte está esperando 7 minutos y ya se está quejando de que no viene. Y bueno, acá acá en Merlo es más común que tarde, de capaz unos 15 minutos por tren o un poco más también a veces. Y me sorprendía eso, ¿no? Como en realidad no solamente están expuestos a esto de que, como vos decís, es una ley vigente que está del 2003 y que prohíbe el uso. Pero me gustaría vos también, si tenés alguna data más, si querés rectificarme, qué consecuencias tiene además de eso, el asbesto, además del cáncer, y cómo vos lo estás viendo de este panorama. No, primero es importante lo que vos señalás. Nosotros la reducción de la jornada la venimos peleando desde finales del siglo pasado. Nosotros empezamos con la pelea primero por recuperar la jornada laboral de 6 horas, que era la jornada histórica en el subterráneo, durante 10 años. Cuando se privatizó el servicio en el año 1994, uno de los aspectos de la flexibilización laboral de esas épocas, que bueno, y digamos todavía se extienden hasta el presente, una de las privatizaciones de Menem, unas privatizaciones menemistas, justamente incluyó aumentar la jornada de trabajo de 6 a 8 horas. Entonces los trabajadores que ingresábamos del año 94 en adelante nos encontrábamos con que la jornada era de 8 horas. Mira, que tenías un solo franco por semana. Qué locura. Y que de los 4.500 trabajadores que había en el subterráneo hasta el día previo a la privatización quedaban solamente 1.500. Entonces esto implicaba, digamos, uno de los aspectos de la flexibilización que se había impuesto con el neoliberalismo, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Bueno, empezamos una pelea por recuperar esa jornada laboral porque nosotros ya sabíamos que el subte era un ámbito insalubre, no porque supiéramos que había asbesto, sino porque sabíamos que había otros factores que lo convierten en insalubre, como el electromagnetismo, después se agregaron las microondas, tenemos también problemas de contaminación sonora, contaminación lumínica, de vibraciones, y además tenemos uno de los elementos más nocivos para la salud, que es el desfasaje o la afectación de los ritmos circadianos. ¿Qué son los ritmos circadianos? Son los ritmos de luz y sombra que rigen todos los procesos orgánicos del cuerpo. Entonces, el cuerpo humano está adaptado a través de millones de años de evolución a los ritmos del sol, ¿no? Claro. Actividad cuando hay sol, luz solar, y reposo cuando hay sombra, cuando hay noche. Bueno, nosotros esos ritmos los tenemos todos desfasados porque vivimos en una noche perpetua ahí abajo, ¿no? Bueno, todo esto tiene consecuencias sobre la salud de los trabajadores, que en su mayoría no llegamos a jubilarnos. Esto hay que decirlo claramente. La mayoría de los trabajadores y las trabajadoras del subte no llegamos a la edad de jubilarnos porque nos morimos antes por enfermedades relacionadas con todos estos factores que convierten al ámbito de trabajo en insalubre. Además de que muchos compañeros también se mueren por la falta de previsión, por la falta de mecanismos de seguridad en los lugares de trabajo. Bueno, a todo esto nosotros empezamos todo un proceso, insisto, desde fines del año del siglo pasado, para reducir la jornada primero, cosa que logramos después de 10 años de lucha. Por eso hoy tenemos la jornada de 6 horas, pero nos quedó pendiente todavía la reducción de la semana laboral para tener 2 francos por semana, porque la verdad que con 1 franco por semana vos salís de trabajar, dormiste y no te das ni cuenta que tenés franco y ya tenés que volver a trabajar, no tenés tiempo para nada. No. A esto después se le sumó que descubrimos la presencia del asbesto, o sea que un elemento más gravísimo, prohibido en el ámbito de trabajo, que hace que nuestra vida, inclusive que ya era corta en relación a la general de los trabajadores por el ámbito donde trabajábamos, se acorte aún más, ¿no? Totalmente. Y esto tiene consecuencias, por lo que vos me preguntabas, en relación a diferentes órganos. O sea, te puede afectar órganos del aparato respiratorio, que es lo más común, órganos del aparato digestivo, órganos del aparato reproductor e inclusive el corazón. Todos estos son órganos que la exposición al asbesto pueden llegar a afectar. Tenemos, como te decía al principio, 90 compañeros que ya están afectados cuando todavía no se le hizo el examen médico
a la totalidad de los trabajadores del subte, que es otra de las cosas que estamos exigiendo, que a todos los trabajadores y las trabajadoras del subte se le haga el examen y entren en vigilancia médica constante, que ingresen al registro de agentes de riesgo o al relevamiento de agentes de riesgo, que es lo que marca la ley de aseguradora de riesgo del trabajo. Y obviamente, como decimos también, no es que solo los trabajadores estamos expuestos a esta posibilidad, sino que los usuarios también. Y de hecho ya hay usuarios que están constatados que están afectados por el asbesto por viajar en el subte. O sea, es una crisis sanitaria, esto hay que decirlo claramente. No le han dado respuesta a ninguno de los gobiernos desde el año 2003 en adelante, incluyen gobiernos nacionales y ahora gobiernos de la ciudad. Y mientras tanto, los trabajadores, los usuarios, seguimos expuestos a esta posibilidad, inclusive de llevarte la fibra, porque la fibra es una fibra micronésima, que te la llevas en la ropa y podés terminar afectando en forma indirecta y sin quererlo a algún miembro de tu familia, que es lo que pasó también en España con los trabajadores del Metro de Madrid, de donde trajeron estos trenes que yo te hacía referencia al subte de Buenos Aires, y donde los trabajadores del metro nos contaron a nosotros, porque tomamos contacto con ellos, toda esta situación, lo que habían sufrido, lo que habían vivido en relación a la pelea por sacar el asbesto, y que habían tenido esposas de trabajadores que al lavarle la ropa cuando volvían a su casa o estar en contacto con la ropa de su pareja, habían enfermado y se habían muerto por cáncer, ¿no? Bueno, esta es la realidad que nosotros denunciamos y la que queremos que cambie. Sí, totalmente inhumano las condiciones en las que no solo están expuestos ustedes como trabajadores, sino también nosotros como usuarios. Quería preguntarte también, para esclarecer un poco esto del asbesto, ¿en dónde está ubicado este mineral y en qué líneas? Tengo entendido que sos de la línea B, pero principalmente en qué líneas se encuentra la mayor cantidad de asbesto, y así como para tener una idea de qué tan expuestos y expuestas estamos a cada línea. Claro, a este mineral tan contaminante. No, mira, para decir la verdad, y esto es lo que hace mucho más grave aún la situación, es que está presente en toda la red. No importa la línea, no importa la estación, no importa el lugar a donde vos subas o bajes del subte, inclusive tampoco importa si estás abajo o arriba, porque en las bocas de entrada los vecinos también están expuestos. ¿Por qué? Porque el asbesto es un mineral que se usó durante siglos. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad aislante muy importante, es muy barato, entonces se elaboraban diferentes materiales aislantes, techos, paredes, pinturas, se elaboraban elementos que tenían que ver con los sistemas de frenos, con los sistemas eléctricos, inclusive se elaboraba ropa con asbesto o amianto, es el mismo mineral que tiene dos formas de nombrarlo, ¿no? Entonces estaba presente en todos lados, si se quiere. Eso empezó a cambiar a partir de finales del siglo pasado, cuando se empezó a regular y cuando se empezó a prohibir, y en el subte sigue estando presente en techos, en paredes, en instalaciones eléctricas, en instalaciones sanitarias, en diferentes formaciones que circulan o que circularon en el subte. Y lo más grave de todo es que este mineral, al degradarse, empieza a disgregarse, empieza a desprenderse en el aire las fibras, y hoy por hoy está la fibra dispersa por todo el ambiente, por todo el túnel, por todas las estaciones, además de los lugares donde está presente, como te decía, en estructura fija. Entonces no hay lugar donde esté libre de asbesto en el subte, donde vos estés seguro de decir, bueno, acá estoy libre de asbesto, entonces viajo por esta línea, o viajo entre esta estación y la otra. Y además, el problema que tenemos es que esta situación hace que la fibra también, insisto, salga hacia la superficie, y la gente que está cerca de las bocas de los subtes o de las entradas también estén expuestos, que es el caso de una escuela que está cerca, está pegada a los talleres de la línea A en Primera Junta, donde la propia comunidad educativa viene denunciando que tienen un techo enorme al lado de la escuela de asbesto que está deteriorado y que pone en riesgo la salud de todos, ¿no? No solo los estudiantes, los niños, las niñas, sino a los maestros, a los vecinos, a los padres. Bueno, esto es lo que hay que cambiar. Lo que estamos viendo es que hay una actitud criminal tanto de la empresa concesionaria, Metrovía, Semova, no importa el nombre, el mismo grupo económico, y en este momento del gobierno de la ciudad, que es el que tiene que dar respuesta,
que no solo no hace lo que tiene que ser, sino que además niega la situación y dice que no hay riesgo para nadie. La verdad que es una actitud criminal, son delincuentes, hay que decirlo claramente, porque aparte hay fallos de la justicia porteña, no solo la ley nacional, sino un fallo de la justicia porteña, producto de un amparo colectivo que hemos presentado a los trabajadores, donde claramente dice, hay asbesto en el subte, es peligroso, hay que retirarlo, y la empresa y el gobierno de la ciudad tienen que dejar de exponer a las personas al contacto con este mineral. Bueno, no han cumplido nada de eso, por eso digo que son delincuentes directamente. Ahí va. Claudio, ¿qué tal? Buenos días, te habla Diego. Nada, muy claro todo lo que venís contando. Lo dijiste igual que no ha dado ninguna respuesta a ningún gobierno desde que empezó todo este reclamo, pero para reforzarlo, porque como bien decís, son actitudes, además de inhumanas, criminales. Para reforzar lo que estás aclarando, aparte acabas de decir también que hay fallos y todo, ¿no les ha dado en todo este tiempo ninguna respuesta concreta ni el gobierno de la ciudad, pero tampoco Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, ni ningún ente nacional en todo este tiempo? Porque a veces se entiende el tema de las jurisdicciones y todo, pero es grave que no haya tenido ningún tipo de respuesta seria, o han tenido este tipo de respuestas formales. Sí, vamos a ver qué hacemos en este tiempo y no pasa nada. Sí, lo que pasa es que acá hay que decirlo claramente, yo creo que lo dije al principio de la nota, acá hay una responsabilidad compartida de por lo menos 7 u 8 gobiernos, de diferentes administraciones, de diferentes jurisdicciones, nacionales, de la ciudad, del Frente de Todos, del PRO, del Juntos por el Cambio, del kirchnerismo, como lo quieran llamar. Desde el año 2003 tenés que hacer la cuenta. Del 2003 hasta el 2009-2010, o sea, el 2003 se prohibió. Hasta el año 2009-2010 el subte todavía estaba bajo la jurisdicción del gobierno nacional, o sea que del 2003 hasta el 2009 hay una responsabilidad que le cabe a todos los gobiernos que pasaron por la nación en ese periodo, que no hicieron nada, absolutamente nada. Pero no solo que no hicieron nada, no nos dijeron, ellos sabían que había asbesto, junto con la empresa concesionaria, y no nos dijeron, no nos alertaron, no nos dieron la posibilidad de decir, mire, hay asbesto, no lo vamos a sacar, cuidado, no vamos a cumplir la ley, vamos a delinquir, pero ustedes tienen la posibilidad de decidir si siguen trabajando o no en estas condiciones. Ni siquiera eso. Y del 2009-2010 en adelante, que fue el traspaso al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay una responsabilidad de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires. Todos han sido del PRO o de Juntos por el Cambio, como antes todos habían sido del Frente de Todos, el peronismo, el kirchnerismo, como lo quieran definir. Entonces, ¿qué puede decir el Ministerio de Trabajo hoy? Hoy puede decir, o el Ministerio de Transporte, puede decir, sí, tienen razón, lo han dicho. Yo he escuchado al ministro de Transporte decir, tienen razón los trabajadores del subte, pero marche preso, porque cuando su misma coalición gobernaba y tenía la responsabilidad de sacarlo, no lo hicieron. Como posiblemente si cambia la administración en la ciudad, Juntos por el Cambio, que gobernó todo este tiempo, dirá, bueno, la responsabilidad es del que viene. Claro. Bueno, esta es la realidad. Nosotros, los trabajadores, los usuarios, sin importar quién gobierne, sin importar quién esté al frente de la empresa, o qué nombre tenga, estuvimos expuestos y seguiremos estando expuestos a esta situación hasta que empiecen a tomar las decisiones, y empiecen a hacerse las cosas que corresponden. Porque hay que decir algo importante también. Se ha sacado parte del asbesto del subte, pero se ha retirado, se ha removido por la acción de los trabajadores y por la pelea que venimos dando. Bien. Hemos retirado alrededor de 90, o hemos logrado que se retiren alrededor de 90 toneladas de asbesto del subte, pero queda por lo menos 3 o 4 veces más para retirar. Y lo que se hizo hasta ahora se hizo por esta pelea, por esta presión, por todo lo que venimos haciendo desde nuestro sindicato, que es la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, a través de la organización de los trabajadores. Si no, nada se hubiera hecho tampoco. Si no hubiéramos dicho nada nosotros, si no hubiéramos activado una gran campaña a nivel nacional e internacional, si no hubiéramos presentado las pruebas, si no hubiéramos presentado frente a la justicia todas las denuncias que presentamos, y si no estuviéramos realizando este plan de lucha con medidas de fuerza,
nadie hablaría de esto, porque por otro lado se intenta tapar todo el tiempo esta realidad. Los grandes medios directamente no lo mencionan. Hay una pauta de gobierno muy grande, hay una pauta publicitaria muy grande para que se callen la boca, o inclusive para que digan que es todo mentira lo que decimos los trabajadores del subte, cuando tenemos todas las pruebas a la vista, inclusive lamentablemente los compañeros muertos y afectados que tenemos. Bueno, esta es la situación que nos obliga a seguir peleando. Mañana lunes vamos a estar realizando una audiencia pública en el Congreso de la Nación, con diferentes bloques que apoyan nuestro reclamo. Eso está muy bien, pero lo que necesitamos realmente es que cambien las cosas. Necesitamos un plan por escrito con fechas claras que se cumplan de retiro del asbesto del subte, de desasbestización de toda la red, el cambio de las flotas. Necesitamos la fecha en que se van a cambiar las flotas que están afectadas. En el caso de la línea B, todos los trenes que circulan tienen asbesto. Necesitamos que todos los compañeros entren a la vigilancia médica constante, y sobre todas las cosas necesitamos reducir la jornada de trabajo para que las consecuencias que ya vamos a pagar en nuestra salud se minimicen y podamos recuperar parte de la vida que nos han robado. Esa es la realidad. Compañero, bueno, te agradecemos el espacio y nada, obviamente apoyar el reclamo, la estabilización de la red, el cambio de flota contaminada y bueno, la reducción de la jornada laboral para reducir esa exposición del asbesto. Bueno, te agradecemos el espacio y bueno, y que hayas estado con nosotros y la disponibilidad a acercarte. No, gracias a ustedes por el espacio, que como les decía, muchas veces son pocos para poder hacer esta denuncia, y que todo el mundo entienda que esta no es una pelea de los trabajadores y las trabajadoras del subte solamente, sino que es una pelea de toda la sociedad por evitar que esta crisis sanitaria se profundice y que tenga más consecuencias sobre la salud y la vida de todos. Muchas gracias, compañero. Bueno, hasta luego. Era Claudio de la Carbonara, parte del secretariado ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, que bueno, que estuvo con nosotros hablando un poco. Pero bueno, pensar, ¿no? Porque la tecnología está para facilitar nuestras vidas y hacerlas más rápidas, un poco de lo que hablaba antes la sociedad del cansancio, pero bueno, ¿por qué trabajamos cada vez más horas y con peores condiciones y a cosas que nos exponen, ¿no? a nuestra propia vida? Así que nada, estamos cerrando este Juventud Perdida y nos estaremos viendo lo que es el domingo que viene.